Bienvenidos. Llegamos a la última parte de esta serie expositiva. Hemos visto cada uno de los mandamientos que conforman este decálogo y no podemos terminar sin enfatizar en este último aspecto. Ahora, con estos mandatos, los hombres podemos saber con claridad lo que Dios considera como pecado y lo que a Él le agrada. Dios mismo los dejó grabados sobre piedra y eso nos muestra que son irrevocables. Tristemente, con el paso del tiempo, los hombres nos hemos ido convenciendo falsamente que adorar ídolos, dar mal uso al nombre de Dios, deshonrar a los padres, cometer adulterio, robar, asesinar, engañar y codiciar es algo tan común y tan cotidiano en todos nosotros que no pasa nada si cometemos estas faltas. De hecho, nunca hemos visto que caiga fuego del cielo y consuma a alguno de los hombres por uno de estos pecados. Por eso, esto hace que lleguemos a tener un concepto errado de Dios y de su ley. Pensamos que Dios pasará por alto nuestros pecados porque está lleno de amor y no puede castigarnos porque es bueno. Pero esto no es más que un concepto falso acerca de Dios. Las Escrituras hablan de los 10 mandamientos como la ley de Dios. Y este término nos dice dos cosas muy importantes de él. Primero, nos habla de Dios como legislador. Los 10 mandamientos son ante todo una ley creada por Dios y no por los hombres. Este no es nuestro estándar de vida y de moral. Sin Dios, el bien y el mal serían solamente creencias u opiniones personales. Si podemos discernir lo que está bien de lo que está mal, es precisamente y directamente porque Dios lo estableció. Segundo, nos habla de Dios como juez, porque donde hay una ley, debe haber alguien que haga cumplir esa ley. La ley no se ejecuta por sí misma, sino que tiene un legislador con el poder para ponerla en vigor, y en esta Dios es quien ejecuta su ley de forma imparcial, inalterable e implacable. En Ezequiel 18:4 leemos, por ejemplo, «He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, dice el Señor. El alma que pecare, esa morirá». Luego la ley debe ser cumplida y el violador de la ley debe pagar la pena correspondiente. Con esto surgen muchas preguntas. ¿Cuán estricto será Dios a la hora de aplicar sus mandamientos? ¿Será considerada culpable una persona que desobedezca algún mandato de forma ocasional? ¿Qué espera Dios de los hombres y de su actitud frente a su ley? Y precisamente muchos hombres, sin importar su línea religiosa, tienen una gran preocupación por cumplir de forma urgente con esas leyes para verse aceptados por Dios. De ahí que el gran apóstol Pablo dé una explicación precisa acerca del propósito que cumple la ley, en la cual nos muestra que nadie podrá ser justificado ante Dios por su propio esfuerzo en cumplir esos mandamientos. En Romanos capítulo 3, versículo 20 dice el apóstol, «Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado». El hombre se ve a sí mismo como una persona buena que a veces comete actos malos, pero contrario a esta ideología que el hombre tiene de sí mismo, Jesús da por sentado que el hombre es malo por naturaleza y que a veces hace algunas cosas buenas. Él lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 11. Y es este concepto errado de la verdadera naturaleza del hombre la que lo lleva a pensar que puede ser bueno por obedecer la ley de Dios y por eso debe ser aceptado por él. De ahí nace el falso concepto popular que dice que los hombres buenos irán al cielo y los malos a la perdición. Pero la Biblia nunca habla de los buenos como los que merecen el cielo, sino de los justos. ¿Por qué? Porque la norma de medida es la ley, y con esta se habla de justicia. Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38 nos dicen, «Mas el justo por la fe vivirá». Preste por favor atención a las palabras del apóstol Pablo, ya que él nunca nos habla de ser buenos, sino de ser justos ante Dios. Hay una diferencia enorme entre la justicia y la bondad. Todos los hombres nos esforzamos por ser buenos, pero eso no significa ser justos.
Este es el punto central del verdadero evangelio, que Dios no se fija en cuántos mandamientos obedecemos o en qué tan buenos pretendemos ser ante Él para concedernos la vida eterna, sino que la salvación es un galardón que solo recibimos por su bendita gracia y no por un registro celestial de todas nuestras buenas obras que superen nuestras malas obras o nuestros pecados. Esta verdad de la palabra de Dios es la que confronta, sacude y enoja a todos los hombres que buscan recibir el favor de Dios como resultado de su cumplimiento fiel a sus mandamientos. La predicación de la salvación a través de la gracia es absolutamente ofensiva para todos los que aún dependen de guardar la ley para ser salvos. Lo más terrible para estos es que Dios ya ha establecido una maldición sobre todos aquellos que no guardaran su ley en su totalidad y en su perfección. Deuteronomio 27:26 dice: «Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas», y dirá todo el pueblo: «Amén». A eso se refiere el apóstol Pablo en Gálatas 3:10, cuando dice: «Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición». ¿Quieres ganarte el cielo por el cumplimiento de la ley? Estás bajo maldición. Y continúa diciendo: «Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas». Y también el apóstol Santiago confirmó esta verdad cuando dijo: «Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos». Santiago 2:10. Así que la ley es imparcial y absolutamente estricta, y por eso no podemos escoger los mandamientos que nos resulten más fáciles y luego ignorar el resto de mandamientos. Dios es muy específico y nos ordena obedecerlos todos, sin dejar ni uno. Y si desobedecemos un mandamiento, solo uno, es como si hubiéramos violado toda la ley. Con ello dejamos de ser perfectos y Dios no puede aceptarnos en su santa presencia porque Él es eternamente santo y perfecto. Y solo puede aceptar a aquellos que sean santos y perfectos en base a su justicia. Ese sistema de vida llega a ser tan sofocante que consume la vida de los hombres y aún así la gran mayoría persiste en pensar: yo soy una buena persona, yo hago buenas obras, no le hago mal a nadie y por eso Dios tiene que dejarme entrar al cielo. Pero si la ley nos salva, si la ley nos santifica y por el contrario nos condena, entonces ¿qué objetivo tiene la ley de Dios? La palabra de Dios nos enseña que la ley, además de revelarnos el estándar perfecto de Dios y su justicia, también nos revela nuestra imposibilidad de guardarla. Y precisamente el apóstol Pablo nos dice esto en Romanos capítulo 7, de los versículos 7 al 13. Cómo la ley cumple con 4 funciones o propósitos muy importantes que vamos a ver en el día de hoy. En primer lugar, la ley nos revela el pecado. Versículo 7. En segundo lugar, la ley agrava el pecado. Versículo 8. En tercer lugar, la ley destruye la confianza del pecador. Versículos 9 al 11. Y en cuarto lugar, la ley refleja la naturaleza del pecado, versículos 12 al 13. Veamos en detalle cada uno de estos propósitos. Pasemos, por favor, en nuestras Biblias a Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. Dice la palabra de Dios: ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En primer lugar, la ley nos revela el pecado. Versículo 7. Lo primero que vemos es que Pablo se formula una pregunta adelantándose al pensamiento judío común de su tiempo. Y lo puede hacer porque él mismo es judío.
Fue un fariseo muy reconocido y por tanto sabe muy bien cuál es la forma de pensar de los hombres de su época. ¿Concluimos entonces que la ley es mala? Su respuesta es tajante. En su original en griego, Pablo contesta indignado su propia pregunta. En ninguna manera. Por supuesto que no. Y es que, ¿cómo podría ser pecado una ley dada por el mismo Dios? Por eso sería una blasfemia decir que todo lo que Dios dice, demanda, expresa, requiere, exige o declara es pecado. Él muestra en el versículo 12 la gran excelencia de la ley en sí misma. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley refleja la calidad y el carácter del legislador. Así, todo lo que Dios nos declara, no solo en la ley, sino en toda la Biblia, será bueno para nosotros. Por eso bien hacemos en meditar y en estudiar las Escrituras para conocer más de Dios, más de su santidad, más de sus juicios, más acerca de su misericordia por nosotros. Y Él desea que todos le conozcamos y acudamos a Él. Así lo dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, después de dejar claro que el problema no está en la ley y que la ley es santa, el apóstol prosigue aclarando que la ley siempre cumple con su función beneficiosa de resaltar, enmarcar, subrayar y descubrir el pecado que existe en el interior de todos los hombres, sin excepción alguna. Lo dice la segunda parte del versículo 7. Así como solo lo recto descubre lo torcido, así también solo mediante el conocimiento de la ley se puede llegar al conocimiento y la convicción del pecado, para conducir a los hombres al arrepentimiento y a la conversión. Aquí Pablo cita el 10º mandamiento, posiblemente porque se está refiriendo a sí mismo como el judío religioso que era antes de su conversión, esforzándose por cumplir la ley de Dios sin poder lograrlo, y esto le da total autoridad para sentar a todos los hombres en el banquillo del juicio de Dios, pues él mismo está ahí como uno de los transgresores de la ley. De hecho, él se consideró a sí mismo como el primero de todos los pecadores por haber perseguido a la iglesia cuando dijo en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Al mencionar la codicia, es muy posible que Pablo esté hablando de su pecado personal, pero también que esté hablando en primera persona del pecado que tiene que ver con el corazón del hombre y del que brotan todos los pecados. Para entenderlo de una manera mejor, pensemos en los 10 mandamientos como en un espejo. Si alguien le mirara y le dijera que su cara está sucia, usted lo podría negar si considera que no lo está. Pero solo en el momento en el que le den un espejo, usted podría comprobar que realmente su cara está sucia y ya no podría negar esa verdad. Usted mismo se daría cuenta de su suciedad. Así ocurre con el pecado y la ley que lo condena. Realmente no sabíamos la gravedad del pecado hasta que Dios mismo nos dio su ley. Así como el espejo expone claramente nuestra suciedad, así la ley de Dios hace que nuestro pecado quede en evidencia ante nosotros. Los 10 mandamientos no fueron dados como una lista de reglas cuyo cumplimiento nos haría justos delante de Dios. Los 10 mandamientos sí traen beneficios terrenales cuando los cumplimos, pero ese no es el propósito final de la ley. Justificarse ante Dios por medio de ella sería tan inútil como tratar de quitar la suciedad de nuestra cara con el mismo espejo. La misión y la función del espejo es la de reflejar, no la de limpiar. Y asimismo la función de la ley es la de revelarnos lo que es el pecado y cuán pecadores somos. Cuando comparamos nuestra conducta y nuestras actitudes con otros hombres, podemos creer que somos muy buenos, pero cuando nos contrastamos con la ley de Dios, entonces podemos ver nuestra pecaminosidad como Dios la ve y la define. No como yo creo, no como a mí me parece que se ve, no como la cultura o la sociedad lo determina. El estándar no son los otros hombres, sino la ley de Dios, y por eso la justificación del hombre con Dios nunca se podrá basar en un registro de bondades que sean superiores a las de otros hombres, sino en una igualdad con la santidad de Dios. Y ahí es donde todos los hombres nos vemos indignos delante de Él. Esta es la primera función que tiene la ley:
revelarnos nuestro pecado, porque ese es el primer paso para la salvación. En segundo lugar, versículo 8, la ley agrava el pecado. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo dice que la ley le incitó más al pecado. Todo en él estaba bien hasta que se vio en la ley y vio que era un lujurioso lleno de codicia. Pablo dice que la ley no lo libró del pecado, y por el contrario, el pecado sí se incrementó más en él. La prohibición siempre es atractiva para el hombre y nos incita a pensar más en ella. Así también la ley de Dios, al prohibirnos ciertas cosas, se convierte en una carga pesada e imposible para el pecador. No hay nada más terrible para nosotros que pretender ser justificados ante Dios por medio del cumplimiento de su ley, ya que es una meta imposible para nosotros. En la segunda parte del versículo 8, Pablo continúa diciendo, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? ¿En qué sentido está muerto el pecado? No es que el pecado no tenga existencia, como mal lo afirman algunas personas, porque Pablo ya había afirmado que mucho antes de que la ley fuera revelada, el pecado había entrado en el mundo por medio del primer hombre, Adán, y luego pasó a todos sus descendientes. Romanos 5:12. Lo que Pablo nos dice es que el pecado es desconocido para nosotros hasta que se nos da a conocer la ley. Los hombres reconocen algunas cosas como pecado, tales como mentir, robar o asesinar, pero desconocen que muchas otras de sus actitudes personales también son pecado y no se sienten abrumados por estas sino hasta que la ley se las da a conocer. Todos pecamos porque recibimos la herencia pecaminosa de nuestros padres. Todos pecamos con la ley o sin ella, y con ello todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Luego no quiere decir que el pecado no exista o esté inactivo, sino que es desconocido para el hombre hasta que llega la ley y lo revela. Y entonces, éste reaviva, de la misma forma como se reaviva un fuego cuando se le incrementa combustible. El que no conozcamos la ley no hace que el pecado no exista y no justifica el pecado. El pecado ya existía, pero no salía a la luz sino hasta que llegó la ley y lo reveló. De la misma manera en la que no se descubre el polvo de una habitación a oscuras, sino hasta que se abren las cortinas y se deja entrar la luz del sol. Así como la luz no quita el polvo de la habitación, la ley no puede librarnos del pecado. La luz solo revela el polvo que hay en la habitación, y la ley solo puede revelar lo que es pecado para Dios. El hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Por naturaleza nacemos pecadores en un mundo hundido en el pecado, y estamos habituados a cometer el pecado como algo normal en nuestras vidas. Y cuando entra la ley y nos dice que eso que hacemos es pecado, el hombre se enfurece y se rebela contra la ley y contra su legislador. Los jóvenes irrespetan, ofenden, insultan, desprecian y deshonran a sus padres. Son rebeldes, desobedientes, despectivos, groseros y necios. Y cuando la ley les dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, entonces los jóvenes se enfurecen contra la ley de Dios y contra su legislador. El hombre es deshonesto, desleal, no paga sus impuestos, no regresa lo que toma prestado, no devuelve el dinero que por error se le da de más, defrauda a todos los hombres de la forma que puede y cuando la ley le dice no robarás o cuando le dice pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honor, honra, entonces el hombre se enfurece contra la ley y su legislador. Al hombre le encantan los chismes, le encanta hablar mal de los demás, difamar a otros, mentir y decir malas palabras. Al hombre le encanta blasfemar, maldecir a Dios y a otros, hablar en doble sentido y ser vulgar. Y cuando llega la ley y le dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, o cuando le dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o cuando le dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, entonces el hombre se enoja y se enfurece contra la ley y su legislador. Los hombres viven felices en la sensualidad, la fornicación, el adulterio, la lascivia y la pornografía. Viven con otras personas en promiscuidad, en unión libre o en orgías. Y cuando se casan, son infieles a sus matrimonios. Y entonces llega la ley y les dice, no cometerás adulterio.
O les dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces el hombre se enfurece contra la ley y su legislador. Los hombres viven entregando sus vidas a sus cantantes, músicos, actores y deportistas. Les ruegan a sus santos, les queman incienso, les pagan tributos, consultan los adivinos, consultan las brujas, los astros, el horóscopo. Y cuando llega la ley y les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no los honrarás porque yo soy el único Dios vivo y verdadero, celoso, entonces los hombres se enfurecen contra la ley y su legislador. Mis amigos, la ley no fue dada para mostrarnos cuán buenos podíamos ser al cumplir uno que otro mandamiento, sino para mostrarnos todo lo bueno que no podemos ser. Y por eso la ley no le da ninguna esperanza al pecador, porque la ley agrava el pecado. En tercer lugar, la ley destruye la confianza del pecador. Versículos 9 al 11. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La ley no solo revela y enciende el pecado, sino que también arruina y destruye al pecador. Note cómo Pablo expresa su testimonio personal antes de la salvación. Antes de que la ley le hiciera ver lo que realmente era y cuán lejos estaba de cumplir el estándar que Dios demandaba. Como buen judío que era, no estaba sin la ley en el sentido de ignorarla, pues Pablo era un fariseo muy estudiado y experto en la Torá. Él conocía la ley. Y él se consideraba a sí mismo como una persona intachable en cuanto a su cumplimiento y por eso vivía tranquilo creyendo que llevaba una vida que agradaba a Dios y que todo estaba bien con él. Él dice de sí mismo en Filipenses capítulo 3 versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo conocía la ley en la letra, pero no en el corazón. El problema de Pablo, como el de todo fariseo, era que no tenía convicción de un corazón depravado. En Tito capítulo 3, versículos 3 al 6, Pablo describe cómo era su condición antes de conocer a Dios y con ello muestra cómo es todo ser humano antes de conocer a Dios. Él dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Pablo se veía a sí mismo por fuera muy justo, pero por dentro era como el resto de los pecadores. Él solo cumplía con los aspectos externos de su religión judía, así como el fariseo de Lucas 18:11 que decía de sí mismo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Pero cuando los ojos de Pablo fueron abiertos por el Señor, él se vio a sí mismo por primera vez reflejado ante la ley de Dios como Dios lo veía, y vio su condición moral real y se vio en ruinas porque entendió cuán alejado estaba de satisfacer las justas demandas de la ley de Dios. Él se vio muerto porque vio que todos sus logros y que sus justicias no le servían para nada. Pablo se dio cuenta de su verdadera condición en toda su malignidad y capacidad destructiva. Por eso en Filipenses capítulo 3 de los versículos 7 al 8, él dice que todos sus logros judíos los tiene por basura. Su amor propio, su satisfacción en sí mismo y su orgullo quedaron en total ruina. Cuando Pablo vio la majestad y la santidad perfecta de Dios en su ley, quedó quebrantado y contrito. Su opinión de sí mismo cambió radicalmente. De ser un fariseo orgulloso y arrogante que descansaba en la ley, pasó a verse como un pecador impío que clamaba por la misericordia de Dios de la misma forma como lo hizo el publicano, que sin querer aún alzar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Lucas 18:13. Pablo explica que el mismo mandamiento que él consideraba que cumplía le resultó para muerte.
Cuando se le presentó la ley, su pecaminosidad interior se alzó ante él con todo su vigor, y en la misma medida que el pecado revivió, en esa misma medida Pablo se sintió muerto. Pero no al pecado, sino por el pecado. Todo lo que él estaba considerando como un medio para ganarse la vida eterna resultó ser el camino que le llevó a verse por primera vez como en realidad Dios lo estaba viendo, muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Pero además de eso, también dice que el pecado lo engañó. Ese es el carácter del pecado, porque todos los que confían en que pueden cumplir con la ley de Dios para su salvación están siendo engañados. Las palabras del profeta Isaías al respecto son muy fuertes. En Isaías 64:6 dice que Dios ve nuestras justicias como trapos de inmundicia. Por eso, una persona que es engañada creyendo que puede ser aceptable ante Dios por su propio mérito y sus buenas obras, no verá nunca su necesidad de salvación ni la razón por la que deba soltarse de todo en lo que confía para aferrarse solamente del único que sí ha cumplido de forma perfecta con las demandas de la ley de Dios, Cristo. Entonces, la ley nos revela el pecado, la ley agrava el pecado y la ley destruye toda la confianza que tiene en sí mismo. En cuarto lugar, la ley refleja la naturaleza del pecado. Versículos 12 y 13. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, es posible que alguno ose pensar que la ley solo trae aspectos negativos, pero la verdad es que ésta solo está cumpliendo con su función pre-salvación de mostrarnos lo que es pecado y de revelarnos nuestra verdadera condición pecaminosa ante Dios. Es absolutamente necesario que todos nosotros conozcamos nuestra condición real antes de ser rescatados. Todos necesitamos saber lo que la ley prohíbe, porque cuanto más nos exponemos ante ella, más vemos los elementos prohibidos de nuestro pecado y vemos cuán grave es este. Por esa razón, Pablo exalta y alaba la ley de Dios. Esta es santa, justa y buena. Es importante entender que la ley nunca hizo pecador al hombre. Por ejemplo, cuando una persona es enjuiciada y es sentenciada por homicidio, no existe ninguna falta en la ley, ni en los jueces que le dan cumplimiento a esta. La falta está en el que infringe la ley. Lo que se castiga es el homicidio, no la ley. Y porque se establece una ley, se puede traer orden y justicia a una sociedad. Por eso, Pablo asegura una vez más lo buena y santa que es la ley de Dios. Ella no solo nos refleja las cosas que son pecado, sino que también nos revela cuán horrendo llega a ser el pecado. La ley nos dice que el pecado no es un simple error o una pequeña imperfección del hombre, como lo dice la gente. De hecho, hoy al pecado no se le llama por su nombre, sino que se le califica con eufemismos. Un eufemismo es una palabra más suave y decorosa que se emplea para sustituir a otra que se considera de mal gusto. Por eso ya no escuchamos a la gente decir adulterio, sino desliz. Hoy no se ve el homosexualismo como pecado, sino como un género que los hombres pueden elegir a voluntad propia. Pero como la ley de Dios es una expresión de los atributos de Dios, esta cumple con la función de presentar el pecado en sus dimensiones verdaderas y no como el hombre lo percibe o lo califica. Aquí la palabra sobremanera del versículo 13 hace énfasis en que las dimensiones del pecado sobrepasan nuestro entendimiento. Como todo pecado es una afrenta o una ofensa directa contra la persona y el carácter infinito de Dios, entonces todo pecado, el que sea, será una ofensa del mismo tipo. El pecado es eternamente ofensivo para Dios porque Él es un Dios eterno. Véalo de la siguiente manera. Si usted le hiciera la misma ofensa a su vecino y a la reina de Inglaterra, usted pagaría mayores consecuencias por ofender a la reina que por ofender a su vecino. Aunque la ofensa sea la misma, la gravedad de esta depende de la persona a quien usted ofende. Por eso, el pecado siempre debemos verlo bajo la perspectiva de Dios y no bajo la perspectiva de los hombres.
El pecado es tan horrendo que puede tomar algo tan puro como la ley de Dios y puede incitar a los hombres a pecar aún más, trayéndole destrucción a su vida. El pecado pervierte el propósito de Dios. El pecado se vuelve adictivo en el hombre. El pecado destruye la vida del hombre y se vuelve la fuente de condenación eterna para el hombre. Luego, no es la ley la que causa la muerte espiritual, sino el pecado. Y el pecado es tan perverso que puede aún pervertir la ley para engañar y traer muerte eterna. De hecho, nadie puede darse cuenta en su interior qué tan pecador es, sino hasta que sea confrontado con la ley de Dios y la entienda. Así como la luz de la habitación, cuanta más luz entre en la habitación, más evidente hará el polvo que hay en esta. Así, cuanto más entendamos la santidad de la ley y la palabra de Dios, más evidente será la gravedad del pecado. Para terminar, permítame resumir todo esto con 6 características bíblicas de la ley. Le pido que por favor tome nota de los versículos y los estudie personalmente. En primer lugar, la ley requiere una conducta que se opone a los deseos del corazón humano. La ley demanda cosas que el corazón del pecador no puede cumplir. Lo dice Romanos 3, versículos 10 al 18. No hay justo ni aún uno. La ley pide que el hombre ame cosas que por sí mismo él no puede amar, como amar a Dios, amar a sus mandamientos, amar al prójimo o amar a los enemigos. El hombre por naturaleza ama todo lo opuesto. Se ama a sí mismo, ama al mundo, ama las cosas del mundo, ama su pecado y ama todo lo que debería odiar. En segundo lugar, la ley demanda obediencia absoluta y perfecta. Por ser santa y perfecta, la ley demanda perfección absoluta y perfecta. Romanos 7:12. La ley no se conforma solo con el cumplimiento de los mandamientos que nos resulten más cómodos a nosotros. La ley exige el cumplimiento de todos y no aceptará nada menos. O cumples la ley al pie de la letra o te pierdes. Santiago capítulo 2 versículos 10 al 11. Podemos pensar en la ley como una cadena formada por 10 eslabones. Si uno solo de estos está roto, entonces la cadena completa no sirve para nada, aunque tenga otros eslabones en perfecto estado. Por eso la ley trae maldición sobre quienes se quieren apoyar en ella para ser justificados ante Dios y fallan en cumplir un punto de esta. Gálatas 3:10. En tercer lugar, la ley no provee restitución alguna. La ley no provee créditos para los que la violan. No acepta pagos a plazos. Una vez violada la ley, esta nos separa de Dios y no nos provee el camino de regreso a Dios. Eso quiere decir que Dios tampoco va a compensar las obras malas con las obras buenas para ser dignos ante Él. Y aunque fuera posible, ninguna acción buena de nuestra parte tiene suficiencia sobre uno solo de nuestros pecados. Así que ningún bien que el pecador haga podrá cancelar la deuda de uno solo de sus pecados. Ezequiel 18:20. En cuarto lugar, la ley es un amo implacable. La ley jamás aligera la carga del pecador, no lo ayuda, no lo perdona, no le da un respiro, no le provee fuerzas, no le concede amnistía y no hace borrón y cuenta nueva. Levítico 5:17. La ley solo provee el estándar de conducta, pero no provee nada para guardar ese estándar y por eso no admite nuestros esfuerzos o deseos por querer cumplirla. Así que la ley no dice, hiciste tu mayor esfuerzo y eso es lo que cuenta. Por el contrario, la ley cierra la boca de todos aquellos que dicen tener vidas lo suficientemente buenas como para ser aceptados por Dios. Así que nadie que vea los 10 mandamientos con honestidad podrá eludir su propia pecaminosidad. Romanos 3:19. En quinto lugar, la ley aplasta el alma de los que la violan. El pecador que viola la ley siempre experimenta remordimiento, culpa, tristeza, vergüenza, dolor, miedo, etc. Porque los mandamientos nos demuestran con toda contundencia la culpabilidad de cada uno de nosotros. Romanos 3:20. El perfecto juez dará el veredicto final definitivo. El hombre es culpable por quebrantar la ley de Dios, y en el día de su juicio nadie podrá pedirle que lo perdone. Esto es lo mismo que decirle a un juez que haga a un lado la ley y omita el veredicto final para perdonar al delincuente. Eso es soborno. Segunda de Crónicas 19:7. Usted no puede dejar su salvación para el día del juicio. Y en sexto lugar, la ley no nos ofrece ninguna esperanza. La ley es sorda,
No escucha palabras de arrepentimiento, no ve lágrimas de sufrimiento, es indiferente al dolor del pecador y no proporciona perdón. Mientras estemos bajo la ley, no habrá un límite. Siempre tendremos que hacer algo más y nunca será suficiente porque sus demandas son eternas. El castigo que la ley promete a sus infractores es el infierno eterno, ya que el pecado siempre es directamente proporcional a la persona a quien ofende. Como Dios es santo y eterno, entonces todo pecado hacia Él es también eterno y demanda una condena eterna. ¿Qué salida tenemos? ¿Por qué Dios le ha dado a los hombres una ley que es imposible cumplir? A través de la epístola de Romanos vemos que la ley se presenta para nosotros como un medio imposible de salvación. Su propósito no solo fue el de mostrarnos el estándar de la justicia y la perfección de Dios, sino también el de revelarnos nuestra absoluta imposibilidad de alcanzar ese estándar. Por eso la ley cumple con el propósito de revelar el pecado, agravar el pecado, destruir la confianza del pecador y reflejar la gran pecaminosidad del pecado, a fin de llevar a los hombres a una única salida. La ley aplasta al pecador dejándolo sin ninguna esperanza y sin ningún otro lugar a donde ir más que a Cristo. Así lo dice Pablo en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestra guía, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cristo es el fin de la ley porque solo Él cumple con todas las demandas de la ley y lo puede hacer por ser Dios hecho hombre. Solo Él satisface perfectamente las demandas de la ley de Dios y se entrega libre de todo pecado para cargar nuestros pecados. Isaías 53 nos dice que Dios cargó sobre su Hijo el pecado de todos nosotros y derramó sobre Él el juicio de su ira por el pecado. Así el pecado queda juzgado para que el pecador tenga una oportunidad para ser perdonado por Dios. Jesucristo vino para ser el sustituto a favor de todos aquellos pecadores que confiaran en esa justicia efectuada por Dios en la cruz, en lugar de confiar en sus propias justicias. Por eso, solo cuando vemos el alto grado de la maldad de nuestros pecados, podremos entender la magnitud del acto de amor y misericordia de Dios por los hombres. Dios entregó a su Hijo para juzgarlo a Él en lugar de juzgarnos a nosotros. Y ahora, de acuerdo con Mateo capítulo 3, versículo 2, Mateo 4, 17, Marcos 1, 15, Hechos 2, 38, Hechos 3, 19 y Hechos 17, 30 al 31, solo hay un único mandamiento que se le exige a los pecadores cumplir para su salvación, y es el de arrepentirse de sus pecados y apropiarse por la fe en ese único medio de salvación. Ahora, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados y que crean en la única obra de justificación que el Padre acepta por los pecados, el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y cuando reconocemos nuestra condición perdida como pecadores, cuando nos rendimos ante Él como aquel pecador publicano y nos apropiamos de su acto de justificación por nosotros, entonces recibimos de Él el perdón y la vida eterna. Dios pone esa justicia de Cristo a nuestro nombre y nos declara justos a través de Él. Solo así es como se cumple la justicia de la ley de Dios en nosotros. Y eso no es todo. Después de recibir la salvación, recibimos el Espíritu Santo de Dios y la ley continúa haciendo su obra de revelar el pecado en nosotros. Cada vez que el verdadero creyente estudia las Escrituras, conoce cada vez más la santidad de Dios, conoce cada vez más su propia naturaleza pecaminosa y está cada vez más insatisfecho consigo mismo por fallarle a ese Dios santo con sus pecados. Así, la ley de Dios revelada en su palabra continúa cumpliendo con su función de hacernos cada vez más sensibles a buscar la santidad de Dios y hacer que odiemos el pecado que antes amábamos. De esta manera, la ley de Dios obra en los pecadores, produciendo condenación, y continúa su obra en los redimidos, produciendo santificación. Por eso la predicación de la ley es tan necesaria para la predicación del verdadero evangelio. No podremos entender el propósito de la muerte del Hijo de Dios sino hasta que entendamos la gran maldición de la ley.
La predicación de la ley pone a todos los hombres bajo el juicio de Dios y cierra sus bocas sin justificación alguna. Lo dice Pablo en Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cada vez que predicamos el Evangelio de la forma correcta, habrá personas de cualquier religión que se ofendan, y eso será porque éstas estarán descansando en sus propias obras para ganarse la gracia de Dios. Los muchos intentos permanentes de cumplir con todas las leyes y las tradiciones religiosas para salvación crean una vida extenuante que desgasta a todo hombre. Por eso un fiel predicador del Evangelio siempre proclamará las demandas de la ley de Dios antes de proclamar la gracia de su Evangelio. Porque una persona que no se ve a sí misma como un pecador perdido y sin esperanza, no pondrá nunca su necesidad en un Salvador. Nuestra labor como ministros de Dios no es la de brindar entretenimiento a los hombres, sino la de persuadirlos de sus pecados por medio de la ley escrita de Dios, para que ellos lleguen al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo para salvación. Cualquier intento de nuestra parte por quitar esa ofensa natural que produce el Evangelio, reduce también su acción y disminuye su eterno poder. Querido oyente, si usted se arrepiente de sus pecados y deposita su fe únicamente en esa justicia de Dios, entonces Dios lo declara justo, perdonado y reconciliado con Él. Esto es lo que un pecador debe reconocer antes de experimentar la gracia de Dios y la salvación de la vida eterna. Solo así seremos verdaderos hijos de Dios, justificados, santificados y glorificados. Demos gracias a nuestro Señor. Padre amado, yo te doy gracias por la oportunidad que tenemos de entender tu palabra. Te damos gracias porque tú haces llegar tu ley a nuestros corazones y nos permites, Señor, que podamos entender la gravedad de nuestro pecado. Te ruego, Señor, en tu poder y por tu palabra, que guíes y ayudes a todas aquellas personas que han escuchado este mensaje y necesitan de la salvación. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esa justificación maravillosa que tú has efectuado por nosotros y que nosotros no merecemos. Permite que nuestras vidas puedan ser reconciliadas contigo para que podamos así reflejar tu gloria. Te alabamos y te damos gracias por este maravilloso tema de los 10 mandamientos. Ayúdanos a que tu ley quede guardada en nuestros corazones para predicarla a aquellos que no la conocen. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén.